La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, nuestro ratito de cultura, Letramistas, Librería Luces. Y yo siempre que estoy en este rato de grabaciones, porque estos programas no se emiten en directo, los grabamos, y digo librería, todos los libros, los amigos se me agolpan en la cabeza. Y hoy tengo un amigo poeta, un amigo escritor, que además es músico, se dedica a gestiones de cuestiones culturales como yo, don Francisco Daniel Medina, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Además, hoy te he hecho una pequeña encerrona en el sentido de que yo sabía que venía, pero tú no lo sabías. No, pero y estas Entonces, sorpresas es tan una gratas a mí me sorpresa, claro, encantan. claro. ¿Cuántas veces he disfrutado de tu compañía, de tus organizaciones, de eventos que haces tan maravilloso en tu casa, además del palo? Es una cita histórica para Sí. nuestra ciudad, lo que sucede ahí con la poesía y que haces de manera altruista y tan encomiable que estoy convencido, y con esto no me convierto en un bate ni en un agorero, que en el futuro se tratarán esas reuniones que tú organizas ahí por las personalidades, no lo digo por mí, muy lejos de mi petulancia, sino por las personalidades que ahí confluimos en lo que tú organizas cada verano. Sí, de hecho, la última vez que nos vimos nosotros fue con ocasión de esa celebración que tú comentas, que se hace con motivo, coincidiendo con las lágrimas de San Lorenzo. Y bueno, ahí lo que se hace, o el espíritu con el que nació esa cita, era reunir a una serie de amigos que tuviéramos en común el gusto por la poesía. Y lo único que se le pide al que viene es que aporte algo en forma de alimento o de bebida y que lea algún texto, a ser posible inédito, pues nos permite también descubrir cosas que están haciendo esos autores en ese momento. Y ya te digo, el mérito quizá, si se le puede llamar mérito a que la alineación que congreguemos en ese evento, que es muy privado, muy underground, de hecho esa es la filosofía con la que surge, muy campechano. El mérito es que Málaga, y concretamente el barrio en el que yo vivo, está lleno de escritores. Sí, pero permíteme que te corrija, yo no lo considero campechano, a mí me parece que es excelso, porque precisamente esa naturalidad con la que tratáis el hecho que hacéis en vuestra propia casa, Sí. lo convierte en una cita absolutamente elevada y en la que yo particularmente me siento muy cómodo y he sido testigo como muchísimas personas se han sentido comodísimos, Sí, ¿no? claro, yo creo que te refieres, como es algo que tiene algo de exclusividad, al tener un aforo, como es lógico, limitado, y luego por otra parte, todo esto parte porque nosotros nos mudamos a esa casa en El Palo, en calle Herrera, bueno, hace unos 6 años, y nos enteramos que la anterior inquilina de esa casa era poeta también, una poeta malagueña, Lidia Bravo, a la que yo además admiraba mucho antes de conocerla como amigo. Entonces yo ya empecé como a considerar, más la casa nos enamoró porque tiene un olivo en el patio, un pozo, y yo empecé como a un poco a alimentar la idea de que en esa casa había como una especie de algo literario, ¿no? Un aura literaria Y eso se total. juntó con que Ben Clark, que estaba viviendo en Málaga en ese momento, me dijo que en Ibiza durante un tiempo se estuvieron organizando una serie de tertulias y por circunstancias que ahora no recuerdo bien cuál fueron, se dejaron de hacer. Entonces decidimos como tomar el testigo. Y sobre todo lo que pretendemos, que muchas veces eso se echa en falta, sobre todo en festivales o en cosas más institucionalizadas, es que sea muy heterogéneo. De hecho, en la última cita yo creo que todo el mundo resaltaba eso. Había poetas jóvenes, poetas mayores, poetas que practicaban un estilo de poesía más afín a una determinada escuela, por así decirlo, y muchos de ellos se conocían de oídas, pero ni siquiera habían compartido nunca el mismo espacio. Entonces eso es lo que me pareció más bonito, esa heterogeneidad. Totalmente, y además yo me siento comodísimo en esa heterogeneidad porque yo lo que pretendo con mi propia literatura es no pertenecer a ninguna escuela, ni a ninguna clase, ni a Exacto. ningún grupo, ni a ninguna generación. Yo quiero escribir lo que me dé la gana, como me dé la gana, y si estoy apátrida de todo eso, mucho mejor, porque eso en general luego nos traen ciertos problemas. Bueno, toda esta introducción a nuestra conversación que me lleva a la gran personalidad que tengo enfrente en relación a la literatura en la ciudad y a este espacio de cultura es porque en realidad esta visita sorpresa que tengo es porque tú tienes la responsabilidad de un espacio concreto dentro del Moments Festival relacionado con la poesía y la literatura, donde afortunadamente también me siento invitado por ti y estoy ahí participando con la cesión de los derechos de autor de un poema
en pro a la protectora de animales de la ciudad, cosa que me parece absolutamente fabulosa y que estas cosas sucedan. Y por eso te hemos atrapado y te hemos traído aquí a que nos cuente qué es lo que sucede con los versos. Pues mira, Moment es un festival que, bueno, comienza a tener ya cierta solera. Estamos este año celebrando la 10ª edición del festival y es un festival que conecta con lo que te he comentado antes de la heterogeneidad en las simples reuniones que se celebran en mi casa. Hablando ahora mismo, estábamos en ese momento circunscribiendo en el ámbito de la poesía, pero este festival pues celebra la cultura popular en todas sus manifestaciones. Es decir, nos podemos encontrar una propuesta en la que se esté dándole voz a un skater, en otra pues a un músico, en otras a un cineasta, en otras a un diseñador gráfico, pero es verdad que siempre ha sido un festival que ha estado muy arrimado a corrientes más relacionadas con el do it yourself, con el punk, incluso con el surf, y siempre ha tenido un espacio dedicado a la literatura, porque la literatura forma parte de esas manifestaciones populares, pero ha sido siempre ha estado más enfocado a la presentación de un libro, por así decirlo, al uso o al coloquio en torno a un libro. Ya te digo, es un festival muy heterogéneo porque hay documentales, hay exposiciones, hay workshops, es decir, talleres, y siempre teníamos un poco la inquietud de incluir algún ciclo o algunos ciclos que dieran entrada a la literatura, pero también intentar hacerlo en la medida de lo posible de manera diferente a como lo estuvieran haciendo en otros festivales. No por nada, sino porque para repetirnos, nosotros intentamos de alguna manera ver lo que se está haciendo en la ciudad y ver qué podemos aportar nosotros, en este caso el Festival Moment, diferente, ¿no? Marca un poco sello de la casa. Entonces este año se estrenan 2 ciclos que están directamente relacionados con la poesía. En uno, como tú bien has comentado, participas tú. Me parece una idea muy interesante porque aquí lo que hemos hecho es poner a dialogar. El ciclo se llama Rimados, a un poeta con un diseñador gráfico o un artista plástico. De manera que ha habido un diálogo entre ese poeta y entre ese artista visual o plástico, y lo que ha hecho el segundo es plasmar el poema en un lienzo. Hemos reunido un elenco de poetas muy grandes y luego pues esto se convierte en una exposición que se inaugura precisamente el jueves. Y entonces nos parecía una idea ya de entrada original, y como tú bien comentas, las obras van a estar a la venta y los beneficios que se extraigan de la misma van destinados a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Al mismo tiempo inauguramos otros ciclos. El anterior se llamaba Arrimados por el hecho de arrimar o ajuntar, ¿no? O rejuntar, y también me gustaba un poco el juego de que como hoy día los poetas casi todos huyen de la rima, entre comillas, pues el Arrimados creo que también le daba ese toque como más contemporáneo, más de la libertad que ofrece cada uno lo que quiera, el verso libre o si quiere decantarse por los endecasílabos, no hay problema. Y luego otro ciclo que se llama Electroversos, que ahí lo que hemos hecho, bueno, de hecho se inauguró en Sevilla, porque Moment ya ha puesto sus semillitas en Sevilla, en Madrid, además de en Málaga, aunque aquí es donde se concentran casi todas las actividades. El otro, lo que queríamos hacer algo diferente, y aunque todo está inventado, y evidentemente nosotros no vamos a ser los primeros que vamos a poner a dialogar a un poeta con un músico, pero sí que es verdad que yo estaba acostumbrado en los festivales de poesía o cada vez que veo un evento de estas características a 2 cosas. Primero, que o bien el fondo o la base musical que se ponía a los poemas provenía de instrumentos más clásicos como una guitarra española o como un piano o como un violín, y además siempre solía haber una relación asimétrica entre el poeta y el músico en estos casos, en los que el músico está como a merced del poeta, poniéndole como un colchón musical, y el otro es como el frontman. Entonces, por aquí lo que hemos hecho es que los músicos proceden de música más experimental. De hecho, casi todos utilizan unos aparatos que yo mismo me pierdo, a pesar de que soy conocedor de la música, que se llaman modulares, ¿no? Que son aparatos que cuando tú los ves tienen tantas luces y tantos botones que parece que está en la NASA. Da miedo. Entonces, eso por un lado, y luego por otra parte también intentamos como que sea un acto como más simétrico. Es decir, si en un momento el músico, en esas sesiones que van a tener también mucho de improvisación, decide que quiere subir el volumen incluso por encima del de la voz del poeta, pues oye, es libre de hacerlo. Ellos son los que están ahí estableciendo un tú a tú, ¿no? Luego eso, hablamos de Arrimados, hablamos de Electroverso, que es el nombre que le hemos dado a este ciclo, que van a participar el primero pues poetas como Ben Clark, participa Dani Díaz Godoy, participa Natalia Velasco, como músicos Cara dos Santos, así a bote pronto los nombres, bueno, Tesla Radio, pero bueno, la idea son ciclos que estamos testando y que nacen con vocación de continuidad. Y luego, por ejemplo, inauguramos otro ciclo que se llama Varadero, y que lo testamos ya en la librería Rayuela también hace una semana, y aquí nos vamos un poco a lo contrario, es decir, aquí el protagonista es el libro, y aquí lo que buscamos es rescatar libros que tengan alguna vinculación con Málaga, y que por la circunstancia que sea, simplemente por el ritmo al que se publica hoy día y se edita, que la vida de los libros cada vez más corta, pues quisiéramos reivindicar.
Y aquí cogemos a alguien que esté totalmente fuera del mundo de la literatura. Por ejemplo, en este caso yo hablé con un amigo mío que se llama Aquino, que de hecho es el bajista del grupo, que es un lector impresionante, de estos lectores que yo envidio, es decir, que salió toda la obra de Dickens, que se leyó Luises antes que yo. Entonces a mí me encanta ese perfil, pero que no está contaminada su lectura como está contaminada la del escritor, que no puede de alguna manera despegarse nunca de esa... Y entonces él, por ejemplo, reivindicó un libro que a él le había encantado, que era La otra ciudad, de nuestro queridísimo y admirado Pablo Aranda. Entonces, por ejemplo, ya te he dicho así 3 ciclos a bote pronto que hemos estrenado este año y que de alguna manera fortalecen la presencia en Moment de las letras también. A bote pronto, ¿no? Lo has explicado muy bien, magníficamente bien estructurado dentro del festival, y no solamente enriquece, es que yo creo que no puede haber un festival de interculturalidades sin que la literatura tenga un papel determinante como el que tú le estás dando por tu coordinación del tema y sobre todo de la poesía. Es que la poesía es fundamental en cualquier tipo de espacios interculturales. Me has dicho que estamos en la 10ª edición. ¿En las próximas ediciones tú crees que creceremos como poetas ahí dentro? Yo estoy convencido de que sí, porque además yo hablo un poco por la parte que me toca, es decir, yo me involucro todos los años en el festival de diferentes maneras, pero mi involucración está generalmente más desde el punto de vista de la redacción, incluso, de todos los textos de la web, etcétera, y también coordinando actos y moderando. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí hago un pequeño paréntesis, se lleva ya una serie de años dando el premio Moment, que se llama, que es un premio honorífico, que se le ha dado a Rubén Alcántara, que es un biker, que se le ha dado a un bailador de flamenco, pero es que este año se le va a dar, el viernes se le hace entrega a Paco Cumpián, que entendemos que es un poeta, editor y muchísimas cosas por su trayectoria. Entonces, ahí hay otra... Creo que es la primera vez que se le da el premio Moment a un escritor, por así decirlo, puro y duro, porque es verdad que en Moment, todo este tiempo atrás, los libros han tenido mucho espacio, pero eran más bien libros de fotografía, ¿sabes? Hay una miscelánea ahí, sí, estuve mirando. Exacto. Entonces, estoy seguro, pero también, y era donde quería llegar, es que la predisposición y la actitud de los poetas ha sido muy buena. Es decir, el propio Juan, que es el director del festival, que está acostumbrado a tratar con todo tipo de artistas, hubo un momento en el que me dijo: Fran, qué bien la recepción de los poetas, todos están, pues, que me contestan muy rápido, que todos están muy predispuestos, como tú incluso, que fuiste a la rueda de prensa. Entonces, evidentemente, nosotros hacemos las cosas y se hacen para, por así decirlo, por un deleite también nuestro y por un disfrute también de la otra parte, no que la otra parte lo vea como una obligación. Entonces yo, como estamos viendo que la respuesta por parte de los escritores en general a esta propuesta, que además a muchos, y yo creo que también es tu caso, le llama la atención porque no es desde los ángulos desde los que te suelen invitar, sino que es un espacio que a muchos les resulta extraño. Oye, ¿esto de qué va? Sí. Entonces yo estoy convencido de que sí, y vamos a intentar siempre buscar el puntito, por así decirlo, de originalidad. De todas formas, aquí hay un tema muy importante, y es que el anfitrión que me invita eres tú, por lo tanto, por eso reaccioné así de bien y positivamente. Ha sido un placer que vengas a contármelo de Moment Festival y que seas tú el anfitrión de toda esta nueva ventana de literatura que se abre en un festival de estas características, que es muy necesaria, y te estoy muy agradecido de que me hayas visitado así sorprendentemente en Mi Letras Mixtas y en nuestro canal Málaga para que pues yo para terminar solo voy a decir una cosa, Paco, que evidentemente estoy muy agradecido de que tú tengas este espacio y además nos abras la ventana en este caso a nosotros, y luego que yo venía aquí sin preparar nada, con cierta sensación de nerviosismo, pero cuando estoy contigo fíjate cómo fluye todo. Claro que sí, genial. Porque es que aparte de poeta, lo mío es la palabra, la comunicación, nota, y esto es donde tenemos que encontrarnos y además sin ninguna preocupación, porque como somos libres y además personas doctas y poetas, pues la palabra fluye con toda naturalidad. Así que nos vemos en Moments Festival. Amigos, amigas, muchas gracias por tanto cariño, como siempre, aquí con Cultura en Canal Málaga Televisión. Gracias.